Muy buenos días. El Ministerio de Trabajo le da la bienvenida a todas las personas que han deseado y querido vincularse a estos eventos que son de gran importancia en la manera de prevención de todos los temas que se trata en el Ministerio. En el día de hoy tenemos el magno evento Operación Segura de Maquinaria Pesada en el sector de la construcción. Para ello, obviamente, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está integrada por varias entidades que muy empeñadas en el bienestar y la prevención de todos los temas que nos atañen en el sector de la construcción, pues estamos muy empeñados en que las cosas salgan bien. Y para eso, pues está integrada la comisión por integrantes del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Ministerio de Salud y Protección Social, de parte de Camacol, de representantes de las empresas del sector de la construcción, de representantes de las confederaciones sindicales, de las administradoras de riesgo pública y de las administradoras de riesgo privadas, así como de las instituciones de educación superior que trabajan el tema de seguridad y salud en el trabajo, y de las sociedades o asociaciones que también tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, asociaciones científicas. Damos la bienvenida y es para nosotros muy placentero estar hoy compartiendo con ustedes. Tenemos un grupo muy especializado en los temas de seguridad y salud en el trabajo, en lo que tiene que ver con operación segura de maquinaria pesada en el sector de la construcción. Para ello, entonces, doy el paso a nuestro gran presentador, a Carlos Suárez, persona que tiene una capacitación y una experiencia muy grande en estos temas y que son de vital importancia para todos. Muchísimas gracias y bienvenidos, que disfruten obviamente del evento. Bueno, muy buenos días a todos, sean bienvenidos, como dice José William, es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy y darles la grata bienvenida a este evento, a este nuevo evento que organiza el Ministerio del Trabajo a través de su Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de la construcción. Hoy tenemos el tercer evento que organiza la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de la construcción. Acordémonos que en el mes de junio tuvimos nuestro primer evento por calendario, y este evento estaba relacionado con las tareas de alto riesgo, las tareas en espacios confinados, aprovechando la resolución 491, y también las tareas de alto riesgo en trabajo en alturas, la 1409. Luego tuvimos un evento en el mes de julio, el mes pasado, donde hablábamos sobre sistemas de vigilancia epidemiológica centrados en la COVID-19. Tuvimos participación de varios actores de esta mesa de trabajo. Bien, como lo dice José William, mi nombre es Carlos César Suárez, integrante de la mesa de trabajo de esta Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de la construcción, y para mí es un grato placer ser su presentador, ser su anfitrión el día de hoy para este evento. Bien, lamentamos, como todas las estadísticas indican, a las personas que están padeciendo la COVID-19, y por supuesto nuestro más sentido pésame con los familiares de las personas que han perdido las vidas. Estamos precisamente cuidándonos, llevando nuestro autocuidado, llevando esta pandemia en autocuidado con las recomendaciones de los protocolos de seguridad que nos ha impartido el Ministerio de Salud. Precisamente esta comisión está integrada por los ministerios de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, las entidades de agremiaciones, como es la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, la Agencia Nacional de Infraestructura. También la componen o representan en esta mesa de trabajo de esta comisión el SENA. Bien, retomamos nuestro evento para el día de hoy, nuestro evento de manejo seguro y operación segura en maquinaria. Para ello quiero presentar a nuestros invitados. Tenemos invitado al doctor Carlos Efraín Cortés. Muy buenos días, doctor Carlos Efraín. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Gracias por aceptar la invitación de esta comisión para el día de hoy.
Buenos días, Carlos César y todos los asistentes. Agradezco la invitación y estoy atento a tus indicaciones para comenzar con la presentación. Bueno, perfecto. También quiero saludar al señor Víctor Mauricio Cardoso. Muy buenos días, Víctor Mauricio. Nos va a compartir también un tema el día de hoy. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Bienvenido al evento. Muy buenos días, Carlos, muy amable. Bienvenidos a todos y pues sí, vamos a compartir aquí algunas experiencias desde la parte de evaluación, certificación de competencias laborales y igual quedamos atentos y nuevamente bienvenidos a todos. Bueno, y muy buenos días a Carlos Eduardo Peña, también nos va a acompañar el día de hoy. Carlos Eduardo, ¿cómo amanece? Espero esté bien de salud, su familia también. Gracias por aceptar la invitación de esta comisión del Ministerio de Trabajo. Buenos días, Carlos Eduardo. Muy buenos días a todos, agradecerles a ustedes y a todos los participantes en este evento. Espero sea muy enriquecedor todo lo que vamos a tratar en el día de hoy, porque es un área que necesita mucha atención hoy en día, ya que pues es parte fundamental y pilar de la infraestructura y la construcción. Bueno, Carlos Eduardo, así será. Voy a quedarme entonces con el doctor Carlos Efraín Cortés y voy a introducir nuestro primer tema con el doctor Carlos Efraín Cortés. Él nos va a hablar de temas de salud. Ustedes saben que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues en este momento la prioridad es salud y seguridad, sin descuidar la seguridad, por supuesto. El doctor Carlos Efraín Cortés, pues es médico especialista en seguridad y salud del trabajo, docente universitario y hombre con 24 años ya de experiencia en diferentes sectores, dentro de ellos pues la infraestructura, la construcción, y nos va a hablar de evaluaciones médicas en la operación de maquinaria pesada para los operadores de maquinaria pesada, o cómo dispuso usted el tema hoy, doctor Carlos Efraín, para la mañana de hoy, para este tema de salud, y bienvenido. Aquí está su presentación y la vamos a compartir. Bienvenido entonces con este primer tema. ¿Cómo lo enmarcó usted? Muchas gracias. Gracias, Carlos César. Estoy atento al inicio de la presentación para comenzar con el desarrollo. El tema que inicialmente han titulado como evaluaciones médicas en operadores de maquinaria pesada realmente alude a todos los aspectos de vigilancia médica en estos operadores. Consideramos que el aspecto de vigilancia médica es un elemento que involucra, que envuelve un desarrollo mucho más complejo que el simple acercamiento clínico de los trabajadores. Como les decía Carlos César, yo soy Carlos Efraín Cortés Sánchez, médico especialista en salud ocupacional y estoy actuando aquí en representación de la Universidad del Bosque, perteneciente a la academia, y de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, que pertenece a las asociaciones científicas que tienen asiento en estas comisiones. No podemos evitar definir o incluir dentro de la vigilancia médica o el desarrollo del tema la gran lista de todos aquellos operadores que se pueden considerar como operadores de maquinaria pesada. No voy a leer la lista que tienen ustedes en pantalla, pero entendemos que los oficios son bastante variados y la sola intención de agrupar a todos como operador de maquinaria pesada puede ser demasiado excluyente, en el sentido de que muchos de los peligros de algunas de estas ocupaciones no están presentes en otras, y algunas de ellas, de las operaciones que mencionamos acá, conllevan un mayor riesgo que las otras. Cuando hablamos de la maquinaria pesada, pues estamos aludiendo a todos aquellos equipos que conocemos comúnmente como maquinaria amarilla, pero que no necesariamente tiene ese color y participan en muchos eventos, no solamente de construcción, sino en otras circunstancias en las que es requerida la participación de estos complejos equipos. Para el desarrollo de este tema voy a tomarme aproximadamente 25 minutos y espero pues que sea de su agrado y que sea fácilmente entendible. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar brevemente de la justificación legal y técnica, de las evaluaciones médicas y de la intervención médica, o sea, todos los aspectos de la vigilancia compleja de aquellos trabajadores involucrados en la operación. A partir de esto vamos a entender cuáles son los tipos de evaluaciones médicas que debemos realizar, los aspectos críticos a vigilar
dentro de esa población y otras actividades de vigilancia médica. Puede que el desarrollo no sea tan estricto como estos títulos que les estoy especificando, pero es importante que se entienda que desde el punto de vista conceptual tratamos de agrupar todos los elementos, justificándolos legalmente, como vemos en este caso. No vamos a hacer una alusión detallada a todos estos elementos legales, pero sí entender que el registro, la evidencia de la intervención y de la evaluación médica se da en la historia clínica ocupacional. Entonces tenemos aquí unos elementos legales listados que hablan de la importancia, la trascendencia de elementos de evaluaciones médicas ocupacionales, pero desafortunadamente no contamos en la legislación ni en normas técnicas en el país sobre lineamientos específicos para la evaluación de esta población que desarrolla actividades de muy alto riesgo. Entendamos que todo lo relacionado con historia clínica ocupacional está reglamentado por el Archivo General de la Nación y por eso traigo a colación unos elementos del archivo que tienen una trascendencia legal. Igualmente, las evaluaciones médicas ocupacionales no se pueden abstraer a la competencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial, aquí mencionado en estas 3 normas, y en este plan estratégico se habla del examen médico de exámenes psicométricos para los operadores de vehículos a motor, dentro de los cuales están los operadores de maquinaria pesada, especialmente en los aspectos en los que esta operación se lleva a cabo en la comunidad y no necesariamente dentro de la obra. También es importante considerar la conveniencia de involucrar programas de alcohol, drogas y psicofármacos dentro de la vigilancia de la condición de salud de todos los trabajadores. Desde el punto de vista técnico, debemos entender que toda la vigilancia médica apunta fundamentalmente a 3 elementos, principalmente a detectar aquellos aspectos que requieren detalle para garantizar la protección del trabajador, la protección de la salud del trabajador. Pero no podemos dejar de lado la necesidad de proteger a terceros, y en las operaciones de maquinaria pesada es especialmente crítica la exposición de terceros ante las maniobras que realiza ese operador. Y en todos los casos, obviamente en tercer lugar, no podemos nosotros dejar de lado la prestación del servicio o los productos que se traducen en calidad. Nosotros proveemos de alguna forma elementos que desde el punto de vista del operador se traduzcan en una muy buena calidad del servicio del producto a prestar. Entonces, como observaciones preliminares, después de estas aclaraciones, es importante que se tenga en cuenta y que se observen unos aspectos que han sido contemplados explícitamente en algunas normas y tácitamente en otras. El proveedor de evaluaciones médicas ocupacionales debe conocer los profesiogramas y debe asumir el contenido. En las evaluaciones médicas de alturas, en algunas de las normas previas de evaluaciones médicas de alturas, se obliga a compartir el profesiograma o todos los lineamientos técnicos relacionados con la evaluación médica de cada oficio o cargo existente en las organizaciones. Tal vez hemos caído en la rutina de realizar evaluaciones médicas genéricas para todo tipo de poblaciones sin contemplar las particularidades que implica no solamente un oficio, sino un oficio en determinada organización con ciertas características. Por esta razón vamos a aludir específicamente al profesiograma como una herramienta crítica o clave para poder llevar a cabo una muy buena vigilancia médica. No podemos permitir que los profesiogramas se reduzcan a una matriz en la que se listan exámenes, como podemos observar aquí en la primera fila, y de acuerdo con esa lista de exámenes proponemos realizarlos con determinada frecuencia. Los profesiogramas tienen una mayor trascendencia. El profesiograma es el equivalente médico de la matriz de peligros, es decir, detalla todos los aspectos relacionados con el individuo que deben ser evaluados y que podrían tener impacto en este individuo y en sus clientes internos y externos de la población que está muy próxima a las personas que están operando esta maquinaria. Infortunadamente no contamos con un sistema de información en el país que nos permita normalizar o estandarizar todo aquello relacionado con esta operación de maquinaria. En la clasificación internacional uniforme de oficios de la ILO, la versión del año 2008, estos oficios están codificados como el 834X, es decir, 8341, 8342 y subsiguientes.
y en un decreto, el 1563 del 2016, que habla de la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, estos operadores son considerados en la clase 4 y 5, de manera que dentro de las empresas también son operaciones que deberían estar en la clase 4 y 5. Construcción normalmente está considerado en clase 5, pero eventualmente podrían considerarse estas personas en unas actividades de menor riesgo, dependiendo del tipo de contratación. Es importante revisarlo, y ojalá tuviéramos nosotros sistemas normalizados de registro, especialmente relacionados con accidentalidad y enfermedad laboral, para poder intervenir explícitamente los eventos asociados o relacionados con este tipo de oficios. En la protección del trabajador y de terceros, es importante que nosotros consideremos que la evaluación de la condición de salud y la vulnerabilidad son los elementos fundamentales, el enfoque fundamental para podernos acercar a la evaluación de los trabajadores. Y esa evaluación de salud y la vulnerabilidad, es decir, la anticipación de los eventos de salud, debemos asociarlos con la exposición y requerimientos de la tarea. Por esta razón es que el profesiograma debe contar al menos con estos elementos que estoy listando aquí. Ya hablaré en detalle de cada uno de ellos, pero es importante que el profesiograma, que puede incluir otros elementos, no haga excepción de las condiciones sociodemográficas, las funciones, equipos, herramientas, insumos, procesos, actividades y tareas. En los elementos sociodemográficos es importantísimo, trascendental que entendamos la relación de la salud ocupacional con la salud pública. Entonces, la ubicación del sitio de trabajo y la ubicación del trabajador o del operador, independiente de su forma de contratación, es especialmente crítica a considerar dentro de este registro del profesiograma. Dentro de esa ubicación del trabajador se debe considerar el acceso que tenga a servicios de salud, por cuanto una patología o la vulnerabilidad de desarrollar una patología podría indicarnos a nosotros la eventual necesidad de acudir prontamente a servicios de salud. Si los servicios de salud no son fácilmente accesibles, seguramente esta persona va a tener un riesgo muy importante, considerando que las prioridades, al menos para los que trabajamos en salud, son primero la vida, ya después vendrán el cumplimiento de aspectos legales, las metas de la empresa o de la organización o del sector productivo. Pero considerando la prioridad de la vida, el acceso a servicios de salud es especialmente crítico en las consideraciones relacionadas con la condición potencial o real de este trabajador que estamos evaluando. Cuando hablamos del piso térmico, pues hablamos es del clima, como lo conocemos nosotros comúnmente, y es que dentro de ese clima, pues es importante establecer algunas actividades preventivas que, no siendo exclusivas de la ocupación, sí están íntimamente relacionadas con la ocupación y eventualmente requieren intervenciones. Entonces, conocemos determinados peligros, especialmente biológicos, en determinados pisos térmicos, y a esos peligros también debemos apuntar en nuestras actividades preventivas. Y también tenemos que considerar las condiciones sociales y geográficas que podrían verse reflejadas en condiciones de salud individual y colectiva. ¿A qué aludimos cuando hablamos de la identificación de la exposición? Entonces, nosotros tenemos en la primera fila, encontramos un detalle de los equipos, tareas, actividades, herramientas. No importa de qué forma hagamos la matriz, pero tenemos que tener la posibilidad de acceder a esta información. Como ejemplo, simplemente he registrado la operación de bulldozer y el chequeo diario de los bulldozers o de cualquier equipo amarillo o pesado. Y en la primera columna de la izquierda ustedes encuentran un detalle de los riesgos. Aquí simplemente he registrado como ejemplo ruido y vibración, de manera que ya en este cargo que estemos evaluando, que podría ser el de operador de un bulldozer, encontramos que hay exposición a ruido durante la operación, exposición a vibración durante la operación o durante el chequeo diario. Cualquier otra circunstancia se podría dar. Lo importante es entender cómo podemos nosotros llegar de manera confiable a la información que nos permita después determinar qué aspectos vigilar en las personas. A partir de esa matriz anterior, entonces nosotros podemos tener un inventario de los peligros y la magnitud de esos peligros. Como ejemplo, aquí nuevamente en la primera fila encontramos iluminación y vibración, y en la columna encontramos los sistemas orgánicos o los órganos que requerirían evaluación. Encontramos que en la iluminación los ojos están expuestos al alumbramiento, y a partir de la exposición a la vibración, el sistema nervioso central podría manifestarse como alteraciones del equilibrio. Entonces, otro elemento importante considerar son los antecedentes del individuo respecto a los requerimientos de la tarea.
los médicos tenemos una forma de categorizar los antecedentes de diferente manera, pero podríamos hablar de antecedentes farmacológicos, quirúrgicos, patológicos, en fin. Y esos antecedentes tienen requerimientos particulares. En este caso especial, hay unos requerimientos del trabajo que son relacionados con la vigilia de alerta. Entonces, un grupo farmacológico importante a considerar es el consumo de sedantes o antihistamínicos que pueden tener afectación en la vigilia o alerta. Podríamos encontrar unos requerimientos visuales muy particulares. Hay un elemento farmacológico, un grupo farmacológico, por ejemplo, la digital, que produce alteraciones en la visión. Si la persona tiene unos requerimientos visuales particulares, el consumo de digital podría ser una contraindicación para el desarrollo de la labor. En lo que tiene que ver con seguridad de terceros, que es especialmente crítica en la operación y en la construcción, podemos nosotros tratar de establecer unos requerimientos particulares a partir de otro esquema matricial. Como pueden ver, yo soy muy amigo de los esquemas matriciales. Podría haber otra forma de llegar a esta información y no a partir de esquemas matriciales. En la comunidad médica no es muy frecuente el amor, el afecto por las matrices, pero pienso que es una forma muy efectiva de llegar a tener una idea muy completa de los elementos que estamos o que debemos considerar. Entonces, aquí en la primera fila encontramos los riesgos de terceros, hablamos del aplastamiento, de la proyección de material y qué requerimientos de seguridad tendríamos en seguridad para evitar esos riesgos. Entonces, el tema de la detección visual. Por ejemplo, para el aplastamiento, en lo que tiene que ver con la visión, es especialmente crítica la visión lejana, porque normalmente la operación se hace a cierta distancia, no próxima, más de 5 o 6 metros de distancia. En la visión en estéreo, o sea, no solamente la visión de ambos ojos, sino el que la conjugación de la imagen se dé adecuadamente para que podamos ver en tercera dimensión. Esto es una forma de evitar el aplastamiento. No es la única manera, pero sí es un elemento que contribuye a evitarlo. En lo que tiene que ver con la proyección de material, un riesgo de proyección de material a partir del equipo que está operando este operador, excusen la redundancia, pues la visión en estéreo, en tercera dimensión, también es particularmente crítica. Podríamos nosotros determinar que en audición puede ser importante que la persona tenga una audición adecuada de las bandas conversacionales, porque podría estar utilizando equipos de telecomunicación o podría estar escuchando las alertas que le den sus compañeros y pues una baja audición en bandas conversacionales no le permitiría acceder a estas alertas. Esto como una consideración general de requerimientos para terceros. Un muy breve y muy incompleto inventario de riesgos, de evaluación de riesgos en el sector de construcción y principalmente relacionado con maquinaria amarilla es este que tenemos aquí en pantalla. Exposición a ruido, que es innegable. Según me enseñaron mis higienistas, compañeros y profesores, siempre que hay exposición a ruido, hay exposición a vibración. De manera que, como las dos van casadas, van de la mano, no podemos evitar la evaluación, la consideración de la vibración y las evaluaciones clínicas relacionadas con esta exposición. La vibración pues, puede ser vibración del cuerpo entero, vibración segmentaria, probablemente más exposición a vibración del cuerpo entero. Las temperaturas extremas, no solamente por el piso térmico, sino por las condiciones del equipo, por las circunstancias propias de la operación de muchos equipos. La exposición a radiación ultravioleta. Cuando hablamos de radiación ultravioleta, casi que solamente hablamos de la radiación solar, pero realmente hay otras exposiciones a otro tipo de radiación, otras fuentes de radiación ultravioleta que podría ser importante considerarlas en una condición particular, en una operación particular en determinada empresa. La radiación ionizante, recordemos la posibilidad de la exposición a radón, hijas del radón depositadas en los suelos y durante la operación de remoción de tierras. Frecuentemente no se considera. Hay equipos que tienen una ventilación autónoma, con filtros de alta eficiencia, en fin, en los que la exposición a material particulado o contaminado con radón no se da. Pero en determinada operación particular debemos al menos considerar la exposición para incluirla o descartarla dentro de la evaluación clínica. La radiación infrarroja. Toda fuente de calor y estos equipos de maquinaria pesada son generadores de calor posoperación. Es decir, la eficiencia mecánica de los equipos varía y entre mayor eficiencia mecánica probablemente hay menos generación de calor y viceversa. ¿No? Que consideremos la radiación infrarroja y todos los efectos en salud que se podría dar por esa exposición. Indudable
inevitable entender la exposición al riesgo químico. Podemos hablar de material particulado sólido o líquido, de diferente orden. El que primero se nos viene a la cabeza es el sólido, pero el líquido también. Hay mucha exposición a nieblas, aerosoles. Peligros químicos hay de toda índole, y sería interesante poderlos particularizar para poder hacer un énfasis en aspectos muy críticos de la evaluación. Entonces, dependiendo de la identificación del peligro químico, vamos a hablar de la evaluación de la función renal o la función hepática o la función neurológica, en fin. El panorama es bastante amplio. En peligro biológico tenemos una multiplicidad de exposiciones, una multitud de posibilidades que deben ser consideradas, no solamente en las que aluden a los relacionados con la ubicación o con el piso térmico, sino con aspectos propios de la operación. Operaciones que se llevan a cabo en tuberías de aguas negras inevitablemente conllevan la exposición a roedores y a otras plagas en otros pisos térmicos. Pero como les digo, no es un tema de salud pública exclusivamente, también puede ser un tema solamente de salud ocupacional. En la accidentalidad es importante resaltar que la accidentalidad de los operadores, en la inmensa mayoría de los casos, obedece al incumplimiento de estándares o a la falta de estándares adecuados de seguridad. Y por eso el tamaño de letra aquí es diferente entre estándares y condiciones individuales. La accidentalidad de los operadores, debido a sus condiciones particulares o individuales, realmente es bastante baja. Pero la accidentalidad de terceros, debido a las condiciones individuales de los operadores, puede ser elevada. De manera que tenemos que considerar balancear los requerimientos para poder garantizar la seguridad, tanto al operador como a la población que lo rodea. No siempre se tienen en cuenta los elementos relacionados con antecedentes. Aquí he hecho énfasis en los antecedentes farmacológicos, porque son especialmente críticos en la operación de vehículos motorizados. Una persona consume sedantes y no de manera crónica, puede consumirlos solamente en unas circunstancias muy puntuales, muy esporádicas. Consume relajantes musculares o consume antigripales, podría afectársele la vigilia, la capacidad de atención, la concentración. Obviamente también hay un antecedente quirúrgico que podría implicar condiciones particulares permanentes o temporales para la persona sometida a esta cirugía, desde limitaciones funcionales menores hasta requerimientos importantes en el posoperatorio que podrían afectar la operación. Y antecedentes traumáticos. Espero que la imagen no sea muy escandalosa. Dentro de la búsqueda traté de ubicar la imagen que fuera lo menos escandalosa posible, pero bien sugestiva de este antecedente. Entonces, ¿qué tipos de evaluaciones médicas tenemos que hacer a los operadores? Tenemos que considerarlas todas. Las de ley que son las de ingreso, periódicas y egreso, las mínimas, pero en esta población particular, la evaluación de reingreso, el autorreporte y las evaluaciones incidentales son muy importantes. Entonces, hablemos de los detalles del examen antes de profundizar en estas evaluaciones médicas. Podría darse la circunstancia de que al momento de evaluar el sistema nervioso debamos evaluar aspectos puntuales específicos como el estado de alerta, el equilibrio, la orientación, la motricidad, la sensibilidad, como una lista parcial de aspectos que podríamos requerir evaluar dependiendo de los peligros y esos elementos anteriores que les mostré en esas matrices sugeridas. En ojos y visión, podríamos nosotros no solamente requerir la evaluación de la agudeza visual de lejos y de cerca, que es la que hacemos rutinariamente en un examen ciclométrico para conductores. Realmente hemos subestimado la función visual por los requerimientos visuales de los trabajadores. La visión de colores, por ejemplo, es crítica. Cuando una persona trabaja, cuando un operador de maquinaria pesada depende de un paletero que está a 20 o 30 metros de distancia, simplemente con una paleta verde o roja, esta persona que opera la máquina debe ser capaz de discriminar adecuadamente los colores. Debe ser capaz de entender bien las distancias, o sea, la visión tridimensional, para no descargar material o mover el equipo afectando a personas que por un inadecuado cálculo de distancia podrían verse afectadas. El campo visual, la movilidad del operador, la movilidad de la cabeza y de los ojos al lado y lado le permite extender el campo visual de forma importante. Casi nunca estimamos la campimetría como un elemento crítico. En oídos, la audiometría. Seguramente el examen clínico de oídos sin una prueba complementaria como la audiometría es bien incompleta en muchas circunstancias de acuerdo con los requerimientos. Como les digo, esto es una lista muy breve, muy parcial y debe ser adecuada según lo que se haya ido identificando
de acuerdo con lo que les planteé anteriormente, con las categorías que les planteé anteriormente. Desde el punto de vista cardiovascular, importante evaluar el ritmo, la respuesta al ejercicio, eventualmente hacer exámenes más complejos. Una persona expuesta a altas temperaturas y además con una carga física importante por la movilización de cargas, en fin, podría poner en riesgo un aparato cardiovascular que funcione en condiciones muy limítrofes. Pensemos en un operador de torre grúa que tiene que, trabajando en un piso térmico muy bajo, un clima muy cálido, tiene que ascender 30 o 40 escalones en una escalera de gato para poder acceder a su torre grúa. Si esta persona goza de un riesgo, entre comillas, presenta una condición cardiovascular límite, exposición a temperatura elevada junto con la carga física, podrían plantear un evento en salud desastroso. Desde el punto de vista del aparato locomotor, obviamente tenemos que entender cuál es la condición funcional de miembros superiores e inferiores de acuerdo con la participación que tengan estas extremidades en la operación y en todos los elementos asociados a la operación. Pues se evaluarán signos específicos de acuerdo con el riesgo que se haya estimado. En antecedentes farmacológicos es importante, y esto lo hacemos no solamente durante el encuentro médico rutinario, ingreso periódico y retiro, vamos a ver ahora más adelante, medicamentos que podrían tener efectos sobre la vigilia, sobre el equilibrio, sobre la visión, o elementos que puedan afectar órganos críticos en tratamientos temporales o permanentes, y esa afectación de órganos críticos pueda plantear requerimientos especiales de cuidado de una persona. Entonces, es una consideración que se tiene que hacer en todas las circunstancias. Antecedentes quirúrgicos. Cuando la cirugía produce efectos funcionales sobre órganos críticos o sobre partes de órganos, pues estos efectos funcionales tienen que ser considerados si hacen parte de la funcionalidad o la operación normal de la persona al utilizar los equipos. En antecedentes traumáticos, porque sobra decir cuál es el efecto de un trauma, pero considerar la trascendencia de algunos traumas que podrían no tener alteraciones evidentes, inmediatas. Trauma craneoencefálico, un trauma auditivo en una persona que requiere una condición auditiva crítica para su operación. Y en antecedentes familiares, muy importante considerar la susceptibilidad individual a partir de los antecedentes. Personas que tienen a ver qué ejemplo traigo a colación rápidamente, una tensión arterial límite y en la familia hay una prevalencia importante de hipertensión, podría ser una persona, un candidato a tener hipertensión, y si esta hipertensión conlleva un riesgo cardiovascular moderado o elevado en la operación del equipo asignado al individuo, tenemos que hacer consideraciones específicas acerca de la aptitud, entre comillas, o de las restricciones para la operación del equipo. En antecedentes patológicos, los efectos que estos antecedentes puedan tener sobre órganos críticos que pueden generarle malestar o limitaciones a la funcionalidad del individuo. También antecedentes patológicos, debemos considerar que una persona con determinada enfermedad puede tener requerimientos terapéuticos particulares. Entonces, un requerimiento terapéutico es medicamentos. Entonces, un hipertenso puede estar consumiendo diuréticos que lo obliguen a requerir el uso de un sanitario con cierta frecuencia. Si el señor está en una torre grúa a 40 metros de altura o a 20 metros de altura, seguramente no va a poder estarse desplazando desde la torre grúa al baño con cierta frecuencia. Debemos considerar esas posibilidades. En antecedentes alérgicos, requerimientos terapéuticos, como les mencioné anteriormente, los antihistamínicos, las drogas para las alergias pueden incidir de manera importante sobre la capacidad de vigilia del individuo, de manera que esa consideración es crítica para la operación. Indagar sobre exposición a sustancias tóxicas o adicciones, desde el consumo leve, bueno, no sé si existe el consumo leve de cigarrillo, para mí los fumadores son o no son fumadores, como los embarazos, o son o no son embarazos. Pero bueno, continuando con el tema sin distraernos, hablemos del cigarrillo y otras adicciones, alcohol, drogas psicotrópicas. Podríamos eventualmente tener que utilizar encuestas para detectar la adicción a ciertas sustancias que podría ser un factor de riesgo en la operación de equipos críticos. Y hay otros antecedentes que puedan considerarse de acuerdo con las exposiciones identificadas, que en este momento no recordaría alguno en particular. Les hablaba de las frecuencias de las evaluaciones y les decía que rutinariamente hacemos exámenes al ingreso. Obviamente el examen de ingreso debe ser dirigido al cargo, al oficio o la tarea, no al ingreso a la compañía, porque una persona puede escalar y de pronto un aprendiz de construcción podría, si es muy hábil, podría eventualmente escalar a operador de maquinaria amarilla,
con la formación, las competencias, en fin, lo que van a ver posteriormente. Pero habiéndose vinculado a la persona a la empresa, podría hacer que no se le considerara crítico hacer la evaluación médica cuando pasa al cargo de operador de maquinaria pesada. Realmente es importante considerar la evaluación al momento de ingresar a la operación. El examen periódico, pues, según la calificación de riesgo y la legislación, se establece la periodicidad. Por costumbre lo hacemos cada año, pero realmente hay peligros que implican evaluaciones más frecuentes. Esa la exposición a radiaciones ionizantes. Podría eventualmente esa exposición a material particulado, a radiación particulada, obligar a evaluaciones más frecuentes. El examen de reingreso, particularmente crítico. Una recomendación podría ser, y lo establece el profesiograma, cuando el reingreso se dé después de más de 30 días de parada. Parada por vacaciones, por incapacidad, por licencias, por muchas circunstancias. Pero esa parada de mayor a 30 días podría obligar a una evaluación. De acuerdo con la causa también. Una cosa es que una persona se ausente por un evento social y otra cosa es que se ausente por una afectación de salud neurológica, mental o de ojos, auditiva, muscular. Cualquiera de estos elementos que podría plantear al reingreso una consideración particular de la aptitud del individuo o restricciones para trabajar. También producto del tratamiento de la patología que dio origen a esa salida, a esa parada. Por ejemplo, medicamentos que afectan la vigilia, sobre el cual insisto enormemente porque me parece que es el elemento más crítico a considerar dentro de todo lo que tiene que ver con la operación de maquinaria, el tema farmacológico. Aquí hay una recomendación muy particular, la del autorreporte. Todo operador de maquinaria amarilla debería tener la posibilidad de hacer un autorreporte. O, si no se le da la posibilidad voluntaria de hacerlo, la obligación de hacer un autorreporte diario. Y en ese autorreporte se pretende registrar todos aquellos elementos que no se detectan en un examen con la distancia que tiene un examen periódico, pero que sí son críticos para la operación. Entonces, una respuesta positiva en ese autorreporte invitaría a que sea revisado por el médico y el médico determine si la respuesta no tiene trascendencia, si la respuesta simplemente requiere una recomendación particular, si requiere un examen médico a profundidad, en fin. Una persona que en el autorreporte indica que ayer en la noche tuvo un problema alérgico transitorio y está consumiendo antihistamínicos, podría indicar una evaluación médica para determinar su capacidad de alerta o vigilia. También es importante considerar las evaluaciones incidentales, el programa de alcohol y drogas en todas las personas que operan vehículos a motor. No simplemente hacer la evaluación al azar como se acostumbra en muchas compañías, sino que en esta operación los operadores de maquinaria pesada deberían ser objeto de la vigilancia diaria en el programa de alcohol y drogas. Y obviamente el examen de egreso que documenta la condición del individuo y pues le permite acceder a las prestaciones que correspondan de acuerdo con el sistema responsable de esas prestaciones según la alteración. ¿Cuáles son los productos del profesiograma entonces? El examen médico ocupacional no es una simple actividad clínica ante un paciente trabajador. Es la oportunidad de hacer una prevención efectiva. Y especialmente, y en eso debemos ser enfáticos los médicos del trabajo, debemos procurar la prevención primaria. Entonces, el examen ocupacional es la oportunidad de decirle al trabajador qué debe hacer para evitar alteraciones de salud, decirle a la comunidad que lo rodea, a los supervisores, a los jefes, a los superiores, qué deben hacer para procurar que esta persona a través del trabajo tenga un buen nivel de vida, una buena calidad de vida y no simplemente una pronta llegada a un desenlace adverso en salud. Productos por sociodemografía. De acuerdo con la determinación de las condiciones sociodemográficas que mencioné inicialmente, podríamos establecer nosotros un plan adecuado de inmunizaciones, podríamos establecer la necesidad de programas especiales, por ejemplo, programas para trabajo en sitios remotos. La construcción vertical normalmente se hace en zonas urbanas, pero la construcción horizontal, las obras civiles, frecuentemente se realizan en sitios remotos, donde esas consideraciones que mencioné al principio de acceso a servicios de salud, de consideraciones particulares según las patologías presentes, tienen que ser relevantes. Hay programas especiales como la determinación del contenido de un botiquín de primeros auxilios para las personas que están en determinadas circunstancias de trabajo. Las restricciones. Entonces, las restricciones
tienen que estar enfocadas a determinar, primero a detectar las patologías o los riesgos de desarrollar una patología a corto, mediano o largo plazo. Y si esas patologías requieren atención inmediata, pues entonces vamos a tener que hacer la consideración del acceso a servicios de salud. El profesiograma debe orientar la interpretación de resultados, las recomendaciones y las restricciones. Es decir, no debe simplemente ceñirse a indicar qué evaluar. No debe solamente decir, yo en los ojos debo evaluar la visión estereoscópica. Debe decir, cuando una persona en este cargo presenta alteraciones en la visión estereoscópica, debería ser sujeta a lo siguiente. O simplemente la persona debe ser no declarada apta, si el término aptitud cabe, que tengo entendido que no cabe. La persona no puede operar la maquinaria amarilla si presenta alteraciones en la estereopsis. O la persona presenta alteración en la visión de colores, entonces requiere una evaluación a profundidad de optometría o oftalmología para saber si los filtros, en este caso, son dables y la persona puede recobrar su visión de colores a partir del uso de filtros particulares. Aquí tengo otros ejemplos sobre los cuales no quisiera profundizar porque creo que ya los pueden ver claramente los asistentes. En caso de una hipertensión moderada y obesidad leve, pues se contraindica el ejercicio por alta carga física, la ascendente autorregrúa. Ya les mencioné esto anteriormente, no quiero hacer énfasis más. Y el concepto final, pues obviamente está derivado de los hallazgos. No debe violar la confidencialidad, pero debe ser claro, indicándole a la organización y al individuo qué debe y qué no debe hacer. Entonces contiene recomendaciones y contiene restricciones. Y debe contenerlas de manera explícita porque es la evidencia para poder llegar a una gestión adecuada de salud. Muchas gracias. En la sesión de preguntas podré definir si fui claro o fui lo suficientemente complejo o enredado en mi presentación. Muy gentiles. Bueno, doctor Carlos Efraín, pues la gratitud es nuestra por acompañarnos en el día de hoy, en este evento, y bueno, encierran muchas cosas, precisamente las evaluaciones médicas y la vigilancia que hay que realizar a los operadores de maquinaria pesada, de maquinaria amarilla, en los diferentes sectores. Usted mismo lo decía, por los exámenes, el perfil que debe aplicar la compañía, perfil biomédico o el profesiograma, y también tener en cuenta la parte de la caracterización de la población, la parte sociodemográfica. Precisamente antes de pasar con nuestro siguiente invitado, sí quiero despejar una duda que nos escribe a través de esta conexión la señora Margot Hernández. Antes, mientras se prepara Víctor, ella nos dice, ¿la parte sociodemográfica es con los perfiles que se deben cumplir o esto más bien es como una vigilancia o una prevención que debe tener la empresa para poder seleccionar sus operadores o es que debe ir dentro del profesiograma o el perfil de esa persona? ¿Cómo podríamos orientar un poco a Margot, el doctor Carlos Efraín? Gracias, Carlos César. El profesiograma lo que establece es lo que se debe considerar y se debe evaluar. Los hallazgos en las personas son los que determinan el camino a seguir. Entonces, en el profesiograma, cuando encontramos nosotros que la ubicación del cargo es en un sitio remoto, debemos hacer evaluaciones médicas que nos permitan ser muy asertivos en la detección de alteraciones de salud que podrían agravarse en ese sitio remoto. El profesiograma establece el criterio que debe ser vigilado y ya la aplicación justa de las evaluaciones médicas son las que permiten concluir si la persona presenta o no condiciones para trabajar en ese lugar remoto. Muchas gracias, doctor Carlos Efraín. Bueno, vamos entonces con Víctor. Víctor, quédese por favor en el evento. Vamos con Víctor y al final resolvemos otras inquietudes. Víctor, muy buenos días nuevamente. Espero se encuentre bien. Muy buenos días. Bien, Víctor, pues es nuestro siguiente invitado. Él va a hablarnos sobre la certificación de competencias laborales para la maquinaria pesada, este tema que es muy conocido por todas las empresas y dicen, bueno, la evaluación de competencias, ¿cómo hago? ¿Cómo debo prepararme para esto? ¿A dónde accedo?
Bueno, antes déjenme contarles que Víctor Mauricio Cardoso es administrador de obras civiles, es especialista en prevención de seguridad y salud en el trabajo y es líder del área de evaluación de competencias del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera del SENA. Entonces, pues aprovechar que Víctor Mauricio Cardoso se encuentra con nosotros y despejar todas estas inquietudes. Víctor, hubo, como usted se pudo dar cuenta, un corte inicial por temas de señal y todas estas cosas. Me decían aquí en la compañía, en el estudio, que puede obedecer a temas de solares, que en este momento desde ayer está atravesando la Tierra. Bueno, esto influye también. Son los riesgos que estamos expuestos en Internet. Pero bueno, continuemos con Víctor. Bienvenido, Víctor, y adelante con tu tema de competencias, por favor. Muy buenos días a todos, Carlos, muchas gracias. Sí, como le decía Carlos, soy el líder de evaluación de certificación en el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera. Para quienes no lo conocen, está ubicado en el complejo Casucá. Lo que vamos a hablar hoy es específicamente sobre la certificación de la competencia laboral. Al SENA lo conocen mucho por el tema de formación, pero paralelamente y muy de la mano está el tema de competencias laborales. Digamos que inicialmente vamos a hablar del marco normativo que rige las competencias laborales para la entidad. Entonces, como pueden ver, la entidad se encuentra facultada legalmente en el artículo 19 del decreto 933 de 2003 y igual es ratificada bajo el decreto 078 del 28 de enero del 2020 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual acredita que las certificaciones de competencia laboral que expidan las entidades públicas certificadoras de competencias laborales mantendrán su validez. Entonces, es importante tener en cuenta este marco normativo para nuestro proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. Inicialmente, quiero comentarles acerca de dónde nace esto de competencias laborales. Digamos, nosotros como entidad, para que todos entiendan un poco, de dónde salen todas las normas de competencia laboral. Inicialmente lo que se hace es que en el país existen 85 mesas sectoriales, hay 19 regionales y contamos con 2.375 normas de competencia laboral que prácticamente están abarcando todos los sectores económicos del país. Pero ¿cómo se compone una mesa sectorial? Entonces, las mesas sectoriales está representada por el gobierno, el sector académico, donde encontramos las universidades, entidades de formación superior, entidades de formación para el trabajo, institutos y grupos de investigación. Pero asimismo, una parte muy importante para nuestro proceso es el sector productivo, donde encontramos a los gremios, las empresas, instituciones de investigación y gestión tecnológica, los mismos trabajadores, asociaciones de trabajadores, centros de investigación y desarrollo tecnológico. Esto es el componente de una mesa sectorial. Entonces, en las mesas sectoriales prácticamente lo que se hace es, con toda la ayuda de los empresarios, y vuelvo y repito, agremiaciones y trabajadores, es mirar las necesidades que existen en el país y en cada uno de los sectores económicos de generar una norma de competencia para certificar a las personas. Entonces, como les decía inicialmente, el SENA es conocido por la parte de formación y competencias que va de la mano. Entonces, en este caso, lo que pretende la evaluación de certificación de competencias laborales, y quiero aclararlo, no es formación. La competencia laboral lo que busca es certificarle la experiencia, esos conocimientos y esas habilidades y destrezas que ha adquirido una persona a través del tiempo, sin importar la forma como lo adquirió. O sea, para nosotros y nuestro proceso no es necesario que una persona que requiera certificarse, en este caso en maquinaria pesada, haya tenido previo un curso, haya tenido una formación técnico, tecnólogo, etcétera. No es necesario, porque no es importante, digámoslo, sino lo que nosotros buscamos es certificarle toda esa experiencia que hemos encontrado en este medio, muchos operadores de maquinaria que tienen 15, 20 años, pero nunca han tenido un certificado de cómo demostrar que sí saben hacer lo que dicen que hacen. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde aparecen las normas de maquinaria amarilla o maquinaria pesada. En este caso, antiguamente nosotros teníamos lo que llamábamos las normas como tal, entonces estaban como divididas y teníamos
para excavadores, teníamos tractores de oruga, retrocargadores, cargadores, mini cargadores, mototraillas, pala minera. Entonces teníamos una cantidad de normas muy separadas. Entonces, hoy en día, ¿qué pasó? Se unificó todo en lo que hoy llamamos un EFO, una estructura funcional de la ocupación. Entonces, en ese EFO, lo que se hace es que una persona puede obtener este EFO que ustedes ven siempre y cuando demuestre que sabe operar todas estas máquinas, ¿sí? Entonces, si alguien quiere certificarse, por ejemplo, en una máquina específica, no tiene ningún problema, lo puede hacer. Entonces, si tenemos un operador que requiere certificarse como en excavadora o tractor, lo puede hacer y nosotros podemos hacerle el proceso. Pero si ya quiero tener lo que antiguamente llamábamos una titulación como operador o operador múltiple, que en alguna ocasión se llamaba, entonces esa titulación fue reemplazada por una estructura funcional de la ocupación. Entonces, ¿de dónde aparece todo esto? Esto es, digamos, el resultado del trabajo en las mesas sectoriales. El aporte de cada uno de los gremios, los empresarios, el Estado, los mismos trabajadores, que son una pieza fundamental y una parte fundamental del proceso. Entonces, en ese orden de ideas, aparecen estas necesidades y se empiezan a crear las normas de competencia. Entonces, las normas de competencia tienen una estructura en la cual tenemos unos conocimientos y comprensiones esenciales, tienen unas evaluaciones de desempeño y unas evaluaciones de producto. Entonces, ese es el insumo. ¿Cómo participan entonces las empresas, y vuelvo y repito, agremiaciones, etcétera, para la creación de la norma? Estas normas se avalan dentro de esas mesas sectoriales, se estudia la necesidad y se empiezan a determinar qué conocimientos va a requerir esa persona que va a necesitar certificarse y qué habilidades y destrezas debe tener para hacer sus desempeños y sus productos ya en terreno. Más adelante les voy a explicar en qué consiste cada parte del proceso. Entonces, en ese orden de ideas, una vez está estructurada la norma, esta se pone a consideración en un consejo ejecutivo, se publica para su aprobación. Una vez aprobada, entonces pasa al Banco Nacional de Instrumentos, donde nos dan la orden pues de poder hacer los instrumentos de evaluación. Para nosotros, los instrumentos de evaluación, y quiero entrar en claridad aquí, es el tema de hacer la prueba de conocimiento, que es como, digamos, una prueba escrita, y cómo se van a hacer los desempeños y los productos. Entonces, de esa manera, para que las personas puedan entrar a participar del proceso. ¿Qué hemos hecho desde el Centro de la Construcción y la Madera? Hablo únicamente del Centro de la Construcción. Digamos, para el año 2018, nosotros tuvimos el tema de que certificamos 70 trabajadores en excavadora, tuvimos 27 personas en minicargador. Para el año 2019 ya se nos sumaron más personas, como para el cargador frontal, que tuvimos 41 personas. Para mi minicargador certificamos 37 personas y para la excavadora volvimos a certificar 49 personas. En lo que va corrido del año, digamos que por máquina hemos tenido 199 personas en excavadora, tendremos 98 personas en mini cargador y en cargador frontal llevamos 58 personas de lo que va corrido del año 2018 al 2020. Por pandemia, pues ustedes sabrán, pues es un poco complejo el tema, pero de igual manera hemos puesto la institución ha puesto todo el interés y ha puesto todo el esfuerzo de todo su equipo, como son los evaluadores y todo el tema de administrativo, para poder sacar adelante el proceso de una forma virtual. Digamos que nosotros en este momento tenemos varias líneas de atención para que vayamos entrando ya en el tema del proceso como tal. Para la evaluación, entonces, tenemos 3 líneas de atención por organización. Entonces, esta línea de atención se hace específicamente para empresas, gremios o asociaciones u organizaciones. Entonces, es cuando una empresa, les pongo un ejemplo, una empresa X tiene un staff de personal, de operadores, y necesita que ellos sean certificados, se acercan al centro. Entonces, ese centro hacemos una alianza con ellos
y es por organización, donde para darle mucha transparencia al proceso se firman unos acuerdos, se firman unas respectivas actas para poder iniciar el proceso. Tenemos otra línea de atención que se llama demanda social. Aquí es donde atendemos a la persona aquella persona que puede llegar individual o a veces grupal. Entonces, cuando yo hago referencia a lo grupal, estoy hablando cuando se acercan al centro 3, 4 personas para poder acceder al proceso. Aquí pueden estar vinculados, pueden ser personas independientes o inclusive pueden ser personas en búsqueda de empleo. No nos gusta utilizar mucho la palabra desempleado porque suena como muy impactante, entonces hablamos de personas en búsqueda de empleo. Entonces, como pueden ver, por demanda social, aquellas personas que deseen hacer el proceso, aquellas personas que quieran entrar a nuestro proceso, no necesariamente tienen que tener trabajo, también los estamos abriendo ese campo a aquellas personas que lo requieren. Entonces, esa es la línea por demanda social. Y ya tenemos una nueva línea que apareció, que es por marca, y entonces es cuando el SENA desarrolla proyectos de evaluación, certificación de competencia laboral mediante convenios o acuerdos en asociación con organizaciones de marcas muy reconocidas a nivel nacional y o internacional. Entonces, donde en el certificado ya aparecerá pues el logo de esta organización o de esta entidad, y esa es una alianza que también se hace por marca. Entonces, tenemos esas 3 líneas de atenciones claves importantes para nuestro proceso. Vamos a mirar cómo es el procedimiento de evaluación, certificación de competencias laborales. Les voy a contar poco a poco el paso que tenemos nosotros para realizar un proyecto y que cada uno de ustedes, si está interesado, lo tenga muy claro. Inicialmente se hace una solicitud, que es donde ya sea por demanda social, si llega una persona, se acerca a nuestro centro, con mucho gusto lo atendemos, diligencia una solicitud, especifica la máquina en la cual se va a certificar. Luego de tener un número mínimo de 20 personas, procedemos a crear un proyecto en un aplicativo interno de la organización y procedemos a realizar una sensibilización al proceso. En la sensibilización al proceso, básicamente lo que nosotros hacemos es contarles en qué base, cómo consiste el proceso, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes que va a tener usted o la persona que se va a certificar y cuáles son las pruebas que tiene que presentar. En esa sensibilización también hacemos mucho énfasis que todo proceso que se haga con el SENA es gratuito. Aquí, y eso es importante recalcarlo, nosotros no cobramos absolutamente nada por los procesos. Luego de realizar la sensibilización y contarles ya a grosso modo cómo se va a desarrollar el proceso, pasamos a realizar una inducción a la norma de competencia laboral. Entonces, ahí es donde les contamos, si es una norma de excavadora, les contamos cuáles son los conocimientos previos que deben tener ellos, unos conocimientos o comprensiones esenciales. Les contamos también en esa inducción cuáles son las evidencias o que se les van a recoger en el terreno, ¿sí? Lo que son las evidencias de desempeño y producto, cómo se van a hacer en el terreno, porque este proceso es muy integral entre lo que se sabe y lo que se hace. Prácticamente lo evaluamos al 100%. Luego de hacer esa inducción a la norma, procedemos a formalizar la inscripción. Entonces, formalizar la inscripción es registrarse en un aplicativo. Cuando lo hacíamos de forma presencial, entonces diligenciábamos una ficha de inscripción con unos datos muy básicos como dirección la dirección de la vivienda, donde también tenemos los datos de una persona de contacto, donde tenemos datos de números de cédula, etcétera, etcétera. Luego, el siguiente paso después de formalizar la inscripción es la toma de evidencias. ¿Estas evidencias cuáles son? Las evidencias de conocimiento, que es una prueba escrita, la cual esta prueba de conocimiento está diseñada para 1 hora prácticamente. Entonces, diligencian esa primera prueba, que es la prueba de conocimiento. Aquí quiero aclarar que hay unos porcentajes que se deben obtener. Entonces, aprovecho para explicar algo, y es que nosotros manejamos normas reguladas y normas no reguladas. ¿Cuáles son las normas reguladas? Para nuestro caso o nuestro centro, las normas reguladas son aquellas que han sido
digamos que están de obligatorio cumplimiento, ya sea por una ley, resolución o decreto, y en este caso pongo ejemplo que una norma regulada para nuestro centro es trabajo en alturas, otra norma regulada para nuestro centro son todas las instalaciones de gas. Las otras normas no son reguladas, sino ya son normas voluntarias. ¿Cuál es la idea? Que con el tiempo todas las normas se vuelvan reguladas. Entonces, en este caso, cuando uno presenta o un candidato presenta una prueba de conocimiento, el porcentaje mínimo a obtener en esa prueba de conocimiento va a ser del 30%, lo cual le dará derecho a algo que llamamos nosotros la oportunidad. Antiguamente uno lo llamaba en el colegio la recuperación. ¿En qué consiste la oportunidad? La oportunidad consiste en que ese candidato o esa persona pueda llegar a obtener el 100% en la prueba. Es decir, si alguien sacó el 30%, tiene derecho a presentar aquellas competencias, le llamamos nosotros, o para el caso que me entiendan, aquellas preguntas que perdieron, las puedan responder en el momento de presentar la oportunidad para lograr llegar a un porcentaje más alto. ¿Sí? En este caso, para el tema maquinaria pesada, las normas no son reguladas. Entonces, ahí existen niveles, que no lo vayan a confundir un poco como antiguamente se hablaba de alturas, que existían niveles básico, intermedio y avanzado. No, aquí para las normas de maquinaria, en este caso, existen niveles de básico, intermedio y avanzado. Una persona va a quedar en un nivel básico cuando saca entre el 30 y el 59% en su prueba de conocimiento y saca 100 y 100 en desempeño y producto. Cuando una persona queda en un nivel intermedio, cuando saca del 60 al 89% y 100 y 100 en desempeño y producto, ya les voy a explicar el desempeño y producto. Cuando una persona queda en un nivel avanzado, cuando logra sacar más del 90%. Entonces, esos son los 3 niveles que de pronto algunas organizaciones los toma por sorpresa de ver que hay certificados en esos niveles. Luego de entregar esas evidencias, hablemos de desempeño y producto. El desempeño y el producto es ya ver el evaluador, que es un experto técnico nuestro. Él se asigna a ese proyecto y él es encargado de hacer todo este proceso de la sensibilización, la inscripción y tomar las evidencias. En el desempeño ya se coordina, se hace un cronograma muy bien estructurado donde se le dice al candidato dónde va a tomar sus evidencias. Entonces, en este caso, estas evidencias, el proceso nos lo pide que sea en un ambiente real de trabajo. Entonces, una vez ya evaluamos el conocimiento, el saber, ahora pasamos al hacer. Y en el hacer se le toma la evidencia en el terreno haciendo la operación de la máquina en la cual se está certificando. Entonces se le pone a hacer una serie de trabajos y el evaluador lo va evaluando en el terreno, valga la redundancia, y también tendrá que entregar una prueba de producto. Pero el producto para nosotros, básicamente en la operación de maquinaria, son los preoperacionales que se tienen que hacer de la máquina. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, nosotros estamos evaluando integralmente a ese candidato entre lo que sabe y lo que hace, repito. Entonces, no nos basamos solamente en una prueba de conocimiento, sino también lo queremos ver en la operación, porque como lo explicaba el doctor anteriormente, es importante que ellos aprendan a identificar su máquina, aprendan a hacerle una preoperacional a la máquina antes de hacer la operación y poder sufrir un accidente. Una vez evaluamos nosotros, ya se evalúan esas evidencias, se le va a emitir un juicio a esa persona o a ese candidato si es competente o aún no competente. En caso de que obtenga menor del 30%, la persona automáticamente no va a ser competente, lo cual le dará derecho lo que nosotros llamamos a los intentos, que va a tener prácticamente 2 intentos en el mismo año para poder volver a presentar el proceso. Al final, nosotros tenemos un proceso de verificación o auditoría para que se mida la transparencia total del proceso. Entonces, desde la regional o muchas veces de la dirección general, nos asignan un verificador para que miremos toda esta transparencia. Entonces, en la verificación, ¿qué se hace? En la verificación se escoge una muestra del 20% del total de las personas inscritas, se citan a una entrevista con el verificador, donde se le pregunta, pues básicamente,
cosas tan importantes como dónde presentó las evidencias, si tuvo que haber pagado algún dinero, que como vuelvo y recalco, esto es un proceso totalmente gratuito, no cobramos absolutamente nada, y al final se revisan los expedientes del candidato, que es ya toda la parte documental. Si no hay ningún hallazgo, nos pueden autorizar, dar el aval y poder generar los certificados. Tenemos unos requisitos. Estos requisitos para nosotros, o que ustedes puedan acceder al proceso, son muy sencillos. Tenemos una constancia o certificación laboral que acredite 6 meses como mínimo de experiencia en la función a evaluar. Entonces es importante que la persona tenga o pueda demostrar mediante una certificación. Nosotros en eso somos muy estrictos, pues que las personas sí demuestren 6 meses mínimo, por ejemplo, en la operación de un cargador frontal, en la operación de un retrocargador, mínimo 6 meses de experiencia. Otro requisito que pedimos es la fotocopia legible al 150 del documento de identidad o la contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. En este caso, como ustedes saben, tenemos migrantes, entonces en ese caso nosotros debemos cumplir con la normatividad legal vigente. ¿Y qué es? Que un migrante, en este caso tenemos mucha población venezolana que también está accediendo al proceso, entonces a ellos se les pide el PEP, el permiso especial de permanencia, el cual se corrobora con migración, que esté vigente y sea auténtico. Entonces, en ese proceso, nosotros se evalúa, se le abren las puertas a estas personas o a este candidato, donde ellos pueden acceder muy fácil. ¿Qué beneficios va a tener este proceso? Este proceso va a tener un beneficio, es que aquellas personas que tienen mucha experiencia, y nos hemos encontrado y más en el tema del sector construcción, sabemos que tenemos todavía mucha población pues que tiene mucha experiencia, pero nunca la adquirieron por un proceso de formación, ¿sí? Sino la adquirieron a través de empíricamente, a través, vuelvo y repito, de su experiencia. Entonces son personas que mediante este proceso les hemos logrado abrir la puerta de que puedan ingresar, que puedan hacer su certificación laboral y de esa forma nosotros poder garantizar la movilidad laboral con estas personas. Poder garantizar que una persona que tiene tanta experiencia, sabe mucho, tengamos esa oportunidad de poderlo certificar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellas personas que no logran demostrar su competencia laboral? En el caso de que no logren demostrar su competencia laboral, ahí viene la otra parte, que es la información. Nosotros estamos en la capacidad de poderles decir a esa persona y orientarlos en qué proceso de formación puede hacerlo para que pueda complementar todos esos conocimientos o de pronto habilidades que tuvo falencias. Entonces se puede coordinar un proceso de formación que ya entra al área de formación del SENA y donde se pueden crear ofertas cerradas para grupos o empresas para poder coger estas personas y garantizarles que ellos puedan acceder al proceso ya después de que hayan adquirido o hayan fortalecido esos conocimientos o de pronto esas habilidades de las cuales carecen. Entonces, por eso, como decía inicialmente, nosotros vamos muy de la mano con la parte de formación. Digamos que básicamente nosotros quería contarles ese proceso de evaluación que muchas empresas ya lo conocen, otras de pronto o personas no lo tienen muy claro. Vuelvo y reitero, este proceso es gratuito, este proceso no tiene ningún costo. Entonces pueden acceder sin ningún problema. Estamos, como bien lo vieron ustedes al inicio, en la parte legal, estamos avalados para nosotros poder certificar y son válidos nuestros certificados. Vuelvo y repito, es una opción bastante buena, es un proceso muy sencillo que tiene una duración de 5 semanas. Esas 5 semanas no lo confundan con un proceso de formación, es decir, nosotros no tenemos, digamos, unos horarios establecidos en cuanto como, por ejemplo, en formación que no tenemos de lunes a viernes de 6 a 10, no, nosotros no lo manejamos de esa manera. El candidato o la persona tiene que destinar unos tiempos en los cuales esas 5 semanas se van a repartir ya previo acuerdo con el evaluador, van a estar repartidos esos tiempos entre la sensibilización, que más o menos inducción e inscripción, que son 3 procesos que se hacen en el mismo momento,
y nos pueden tomar 2-3 horas. La persona se retira, va, luego, importante también antes de que se me pase, es importante que la persona tenga un correo electrónico personal, porque a ese correo es que nosotros le hacemos la invitación a cada una de las fases del proceso, a la sensibilización, la inducción, la inscripción, las pruebas. Entonces, porque para nosotros en la verificación esa es como nuestra evidencia de que la persona se citó en los horarios y etcétera, etcétera. Entonces, en esos tiempos, luego esa persona se citará dentro de esas 5 semanas, esa persona se citará a la prueba de conocimiento. Es una prueba escrita, vuelvo y digo, está diseñada para 1 hora, la persona presenta su prueba en su hora y se puede retirar y puede retornar al trabajo. Y ya en los desempeños y los productos, lo mismo, se acuerda o se hace una concertación con el evaluador, donde el evaluador prácticamente coordina con los trabajadores en dónde, a qué horas podemos tomar las evidencias. Entonces, se coordina en obra, en campo, se coordina ya esta actividad y puede demorar entre media hora, 45 minutos la toma de evidencia por persona. Y así se hace una coordinación y en esas 5 semanas se van tomando cada una de estas evidencias. Al hacerlo de esta manera, digamos, tenemos una flexibilidad. ¿Cuál es esa flexibilidad que tenemos? Entendemos que mucha gente trabaja, todos trabajan y es muy difícil sacar el tiempo en el día, entonces ciertas pruebas las estamos coordinando tarde-noche, tanto así como, por ejemplo, se están coordinando tarde-noche o inclusive los fines de semana, sábados y domingos, inclusive festivos, los estamos coordinando pues para que las personas puedan acceder por los temas de horario. Entonces, en estos casos se coordinan sensibilizaciones, inducciones, pruebas de conocimiento en las noches. En desempeño sí no hay problema porque el evaluador se desplaza hasta el sitio de trabajo para hacer la toma de las evidencias respectivas. Entonces ahí no tendría que el trabajador desplazarse a otro lado. Pero ya en lo que es la prueba de oportunidad también se coordina. Entonces, todas estas pruebas son muy fáciles de coordinar. Estamos abiertos a poder garantizarle a las personas que puedan acceder muy fácil al proceso, porque tenemos, vuelvo y repito, una flexibilidad para poderlos atender y que no se cruce con sus labores, y la idea es tampoco entrar a entorpecer pues el desarrollo de las actividades en los proyectos y sobre todo con las máquinas. Entonces, así pues, a grosso modo, esto quería comentarles en cuanto al tema de competencia laboral, la certificación por competencias laborales, y no, me resta decirles pues, bienvenidos al SENA, es una entidad de puertas abiertas y cualquier inquietud estaremos dispuestos a atenderlas y aclararles. No me resta más sino agradecerles a todos y que tengan un feliz resto de día. Víctor, muchas gracias por sus conocimientos, por la información. Y realmente sí, las empresas a veces patinan, dudan, no tienen claras las cosas frente a cómo acceder a estos servicios que tiene el SENA y más el Centro de Construcción en la Madera al cual usted pertenece. Y tener muy en claro cuáles son los procesos que deben seguir estos trabajadores en esas competencias laborales. Muchas gracias, Víctor. Entramos en la recta final del evento, de este encuentro que ha organizado la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de la construcción. Y vamos a ver si nos queda un espaciecito para preguntas. Mientras tanto, voy orientando a las personas que están conectadas, me están escribiendo. Yo sé que si las memorias las podemos obtener, las vamos a tratar de colgar también en la página del ministerio. Voy a saludar a Carlos Eduardo Peña. Carlos Eduardo, bienvenido nuevamente a este streaming, a este webinar. Nos queda su tema de último, no por ser el menos importante, sino porque ese fue el orden que establecimos. Y le voy a pedir el favor, tenemos 30 minuticos, 30 Perfecto. minuticos, ser muy claros, porque a las 12 del día tenemos una transmisión también por el canal de YouTube directamente con el ministro. Entonces, podamos resumir esto, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Peña es técnico y tecnólogo en mantenimiento de maquinaria pesada y maquinaria amarilla para la industria minera, para la industria de la construcción. Entonces, hay muchos temas que se manejan ahí, Carlos Eduardo, de los programas de mantenimiento, qué se debe hacer
Pero bueno, como el tiempo es corto, ¿quién más que usted para explicarnos sobre esto de mantenimiento? Y le pido el favor, si nos puede, no tengo su presentación en este momento, si nos puede compartir la presentación. Carlos Eduardo, mientras tanto, darle Claro. compartir a la presentación y listo. Ya la subimos entonces. Acá la tenemos. Entonces vamos a subir la presentación y va a comentar. Le recuerdo entonces, ojalá en 30 minuticos, 35 minuticos podamos despejar el tema para no tener que interrumpirlo. Listo. Carlos Eduardo, adelante. Es todo suyo el streaming. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Espero hayan tenido unos buenos días, que estén bien de salud, bien con sus familias, teniendo en cuenta la situación actual. Y pues básicamente me voy a encargar de explicar la parte de seguridad y salud en el trabajo en la operación de equipo pesado o maquinaria pesada. Como vemos actualmente en la presentación, nuestra presentación va a tratar de los riesgos en la operación de esta maquinaria pesada. Algo que destaco durante toda mi experiencia que he tenido en el trabajo, tanto en compañías como en la parte pedagógica, más exactamente con el SENA, el Centro de Tecnologías de la Construcción y la Madera, he sacado unas condiciones representativas de riesgo que implican generaciones de riesgos hacia los operadores de maquinaria y el personal que está al conjunto a ella debido a diferentes situaciones. Estas condiciones representativas de riesgo que yo he podido obtener son las siguientes. Son las condiciones de riesgo por la planeación, por la comunicación y por el entrenamiento. Vamos a pasar a la planeación. La planeación para mí ha sido uno de los temas que de verdad he trabajado mucho con las compañías, con los aprendices, y es la parte de poder planear muy bien la acción que se va a tomar durante un proceso, ya sea de excavación, de construcción, demolición u otro, en el cual los equipos deben tener unas características y unos parámetros mínimos para poder ser operadas de manera segura. Yo lo que quiero determinar antes de iniciar con esta parte de la planeación es que lo primero en la seguridad de cualquier tipo de trabajo es la vida de las personas. Entonces, yo lo primero que quiero que conceptualicemos es que lo más importante en cualquier trabajo es la vida de las personas. En este caso serían de los operadores de maquinaria y todo el personal que va a estar alrededor de ella. Teniendo en cuenta eso, vamos a ir a tener que hacer una planeación de los trabajos que vamos a hacer. Entonces, dentro de los ejemplos que quería, por ejemplo, denotar en la parte de planeación, es, por ejemplo, en procesos de demolición que he visto, en los cuales vemos que se están utilizando maquinaria que no es para ese trabajo en primer lugar, y en segundo lugar, herramientas que se utilizan de manera inadecuada. Esta responsabilidad debe ser tanto del operador, porque él tiene que tener conocimiento del uso del equipo y de sus herramientas y la manera adecuada de utilizarlos, en la cual vamos a ver ahorita cuál es el problema que se está viendo actualmente. Y adicionalmente de la planeación en la solicitud de qué tipo de maquinaria es la que voy a usar. En ese caso, puedo darles, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la demolición de la maquinaria, de estructuras con maquinaria, únicamente con una herramienta que se conoce como el martillo, en inglés breaker. Ese martillo se está utilizando de manera inadecuada, lo que está generando daños tanto al equipo como a las herramientas, además de riesgos muy grandes como riesgos de desplome sin control de la misma estructura, ya sea sobre la herramienta o incluso sobre la máquina, lo que nos va a generar riesgos muy grandes y que pues puede poner en riesgo tanto la salud como la vida del operador de la máquina y el personal alrededor. Como vemos ahí en la presentación, tengo otro ejemplo muy común. Es muy común entre la parte de la construcción. Y es, por ejemplo, el uso de máquinas de bastidor largo, en este caso una excavadora de bastidor largo, en operaciones de vías
de vías que ya están construidas, es decir, estamos hablando de procesos de reparación, modificación, adecuación, etcétera, de vías preexistentes en las cuales utilizamos máquinas que son demasiado grandes, lo cual conlleva a tener mayores riesgos, como hablaba el doctor al inicio, riesgos de aplastamiento, riesgos de traumatismos, adicionalmente de que vamos a tener que hacer cierres más grandes por tener maquinaria más grande. Entonces, en ese caso, vamos a tener mayor afectación en todo el sentido, cuando en realidad tenemos y contamos con maquinaria que viene especial para ese tipo de trabajos, como máquina de bastidor corto. Esas máquinas de bastidor corto vienen precisamente para esos trabajos de índole urbano, de índole vial, en donde podemos tener una labor, un trabajo sobre la misma vía o sobre un espacio reducido y no vamos a tener que ocupar tanto espacio y obviamente generar tantos riesgos. Entonces, una de las cosas que yo considero es tener muy en cuenta la planeación y que desde la planeación de cualquier obra se tenga muy en cuenta en realidad qué equipos son los que vamos a utilizar y qué herramientas vamos a utilizar para así disminuir los riesgos para todos nuestros trabajadores. Otra situación muy importante y crítica que he visto en la parte de nuestro desempeño normal en el trabajo es la falta de comunicación. Como bien sabemos, nosotros contamos con un área de seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras compañías que debe ser apoyada precisamente por nuestra área gerencial y que controla toda esta parte de riesgos, y además nosotros como operadores también debemos cumplir con todas estas situaciones de seguridad. Estamos viendo, o yo estoy viendo y he evaluado en muchos lados, es que hay una falta de comunicación en la cual el operador no tiene una comunicación muy buena, directa con el área de seguridad y salud en el trabajo, y el área de seguridad y trabajo tampoco tiene una comunicación muy acorde con la parte gerencial. ¿En qué nos estamos viendo afectados en eso? En que todo nuestro sistema de salud y seguridad en el trabajo en el papel es perfecto. Créanme, he visto en muchas compañías que en el papel todo es perfecto, funcional, excelente, pero pues yo soy una persona que me formé en el campo, en la parte del hacer, y cuando uno va al hacer, ve que todo lo que está en el papel, ¿verdad?, no se está cumpliendo. Y estamos viendo que se están presentando muchos problemas y muchos riesgos demasiado altos que están, pues obviamente, generando una posibilidad de accidente en la cual pues no queremos que pase nada grave. Entonces, aquí es donde yo vuelvo al tema de la seguridad primero, ¿listo? Todos nuestros procesos productivos deben acomodarse a la seguridad y no al contrario, y en lo cual debemos tener y enseñar a las personas cuáles son definidamente los procesos de comunicación que se van a llevar a cabo, cuáles son las personas que se deben tener en cuenta para esos procesos comunicativos y que el operador transmita todo eso al área de seguridad y salud en el trabajo y que el área de seguridad del trabajo sepa transmitírselo a gerencia para que hayan inversiones y correcciones en los procesos para evitar que se generen muchos más riesgos. Vuelvo y determino, para mí es muy importante que nosotros y todos tengamos una autoevaluación de nosotros mismos y de las mismas compañías para ver qué problemas estamos teniendo con la parte de seguridad y salud en el trabajo en la operación de maquinaria pesada. En la verdad, he visto bastantes falencias, y pues la idea es mejorar. Otra situación que he visto es la parte del entrenamiento. La parte del entrenamiento de maquinaria es definitivamente lo más importante para que un operador comprenda los riesgos que conlleva operar un equipo de esa magnitud. Entiéndase que una máquina tiene mucha fuerza, tiene mucho poder y ese poder es controlado por una sola persona. Esa persona tiene la responsabilidad de saber controlar ese equipo tanto para no afectar el proceso y la máquina y obviamente para no llegar a causar un accidente en la cual veamos afectada la salud, listo, tanto de nosotros mismos como de los compañeros y personas alrededor del equipo. Parte de esto nace de la capacitación que ellos pueden llegar a tener en diferentes entidades e instituciones públicas o privadas de formación en operación de maquinaria. Pero uno de los puntos críticos y más importantes es que el operador debe conocer al 100% las instrucciones que le da el manual de operación y mantenimiento del fabricante que viene con cada uno de los equipos. Es importante
que eso quede muy claro, porque es la falencia más grande que he visto en Colombia en general, y no solamente en Colombia, yo diría en Latinoamérica. El desconocimiento del manual nos expone a gran cantidad de riesgos. El manual es lo primero que se debe leer. Incluso si ustedes llegan a leer cualquier manual, cualquier instrucción de un manual de operación y mantenimiento, en la primera página, en la primera hoja, lo primero que van a ver es que ningún equipo se puede operar sin previa lectura de este manual. El manual me va a dar a conocer que los procesos seguros para operar ese equipo y los cuidados para hacerlo, los sistemas de controles de tecnología para poder llevar a cabo la operación de ese equipo, qué operaciones son seguras y adecuadas y cuáles no lo son, y adicionalmente qué procesos de mantenimiento debe tener ese equipo para que ese equipo obviamente funcione sin ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Ahí he visto unas falencias muy grandes que pido por favor tengamos muy en cuenta a todos nuestros oyentes que tenemos acá, que sé que en gran parte son empresas muy reconocidas en Colombia y en el sector industrial, comercial, y es que los operadores deben tener conocimiento de esos manuales. Si yo evaluara y hiciera una estadística de lo que he visto, es que más o menos el 95% de los operadores no tienen ningún tipo de conocimiento de este manual. Y he allí el gran problema de por qué estoy viendo bastantes problemas en la seguridad de en la operación de estos equipos. Es importante también tener en cuenta que estos manuales no solamente son para el conocimiento de los operadores. Es importante también tener en cuenta que este manual lo debe conocer el área de seguridad y salud en el trabajo, y con el cual se deben llevar capacitaciones a las personas que estén alrededor de las máquinas. Tengamos en cuenta que así tengamos una máquina en el excelente estado y tengamos personal excelentemente capacitado en la operación del equipo, una imprudencia de un tercero externo puede llevarnos a un incidente o peor aún a un accidente con lesiones graves o la muerte. Entonces, por esa razón, es de bastante importancia que nosotros tengamos en cuenta que los operadores tienen por obligación que conocer este manual. ¿Listo? Ese manual, ¿dónde tiene que estar frecuentemente? En la maquinaria. Tiene que estar en la máquina, como yo le he dicho a muchas personas, pero bueno, si es la desconfianza de tenerlo en la máquina que de pronto el manual se nos pueda perder, pues le podemos sacar algún tipo de copia. Incluso hoy en día, por la cuestión medioambiental, podemos hacer copias digitales con ciertos permisos para poder enviárselo a los operadores y que hagan la lectura del mismo. Es increíble tener que ver operadores en los cuales no conocen todas las capacidades de su máquina y utilizan su máquina al 50, al 60, al 70, al 80%, es decir, desaprovechan la tecnología de la máquina, lo cual hace que se pierda eficiencia en el uso del equipo, y si se pierde eficiencia en el uso del equipo, pues a la vez estamos perdiendo parte de la inversión que estamos haciendo en los equipos. Entonces es otra cuestión que he analizado durante todo mi proceso, ¿listo? Donde he hecho muchas visitas a muchas empresas y es lo que he analizado y he podido determinar. Vamos a otros puntos muy importantes, y es la normatividad existente que hay en Colombia frente a la operación de maquinaria y unas condiciones de seguridad que deberían haber, que están normalizadas tal vez en otros países, por el cual vamos a ver aquí algunas, y tal vez no lo están en Colombia, y se debe prestar demasiada atención porque pues de igual manera estamos viendo que eso está un poquito quedado en el cumplimiento de dichas normas. Vamos a comenzar con una muy reconocida en Colombia, que es la resolución 1409 del 2012, que es el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Yo creo que esto es conocido por todos, es muy importante, pero en la parte del uso de la maquinaria pesada he visto grandes problemas. ¿Como cuáles? Nosotros sabemos que para trabajo en alturas la medida de 1,50, a partir de ahí hacia arriba se tienen que usar tanto instrumentos como procedimientos para proteger a esa persona en caso de caída. Como hemos visto, nuestra maquinaria es muy alta, es muy grande, sobre todo en la minería. Ahí podemos ver que nuestros operadores tienen que acceder a ciertas alturas que obviamente superan los 1,50. Estoy dándoles un ejemplo ahí, que es una excavadora hidráulica
en la cual el operador tiene que ir a la parte superior no solamente para hacer aseo, sino para hacer la inspección preoperacional de nuestro motor a diésel, otros componentes hidráulicos y componentes como tal mecánicos, en la cual las excavadoras, su gran mayoría en Colombia, no tienen protección contra caídas. Es importante que conozcamos que para las excavadoras en ese punto, hoy en día deben cumplir con unas barandas que protejan al operador en caso de que él llegue a resbalar o caer, igual de uso de suelo antideslizante, ¿no? Nosotros vemos la mayoría de maquinaria y la mayoría de maquinaria no cuenta con estas protecciones. ¿Por qué? Porque son de épocas anteriores, de años anteriores, donde la legislación aún no regulaba esto. ¿Cuál es el problema? El problema que yo he estado viendo no es que la máquina sea antigua, no es que no haya la legislación, sino que nos estamos demorando mucho en implementarla. ¿Qué podemos hacer con estos equipos? Fácil. Tenemos que hacer una modificación a los equipos y colocar esas barandas. Obviamente con un estudio de ingeniería, es decir, no vamos a modificar el equipo sin hacer un estudio primero de que no vayamos a afectar como tal la estructura del equipo, porque pues eso sería también muy contraproducente en la seguridad. Entonces, es un punto muy importante a tener en cuenta. Otro de los puntos muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta y toda compañía y toda área de seguridad y salud en el trabajo es la resolución 1068 de 2015, que como nombre lleva Registro Nacional de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada y se dictan otras disposiciones. Como bien sabemos, acá en esta resolución, pues obviamente está todo lo que tiene que ver con cómo se registra una máquina ante el Registro Único Nacional de Tránsito, cómo se debe hacer para hacer cualquier tipo de compra, traspaso, etcétera, de la maquinaria, pero dicta otras disposiciones bastante interesantes y muy importantes en la parte del uso y operación de maquinaria, las cuales son, por ejemplo, la licencia de conducción para el operador de maquinaria pesada. Esta resolución nos dicta que todo operador de maquinaria pesada debe contar con una licencia de conducción vigente de como mínimo B2, ¿listo? Entonces, como mínimo B2 debe ser la licencia de conducción para operar maquinaria pesada. En el caso de uso de montacargas, que es otro tipo de equipos que es para manipulación de cargas, bajo otra resolución debe ser como mínimo B1. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso porque esto tiene que ver mucho con las responsabilidades legales y jurídicas, tanto de la empresa como también el seguimiento de las ARP en la parte de que el operador sea el idóneo para llevar a cabo ese tipo de labor. Tenemos otras disposiciones también como la manera adecuada de cómo se debe llevar la máquina, cómo se debe transportar la máquina, también de cómo se debe hacer la señalización de la máquina para que sea visible, ya sea en espacios reducidos, en lugares de poca visibilidad, en cuanto al trabajo nocturno. Entonces debemos tener en cuenta todas estas disposiciones que nos da esta resolución. ¿Qué he notado mucho? El desconocimiento de esta resolución tanto de las partes del área de seguridad y salud en el trabajo y de los operadores. Entonces tenemos que hacer un muy fuerte trabajo desde la parte de todos los entes de educación, obviamente parto desde el mío que es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y desde las mismas empresas para poder dar a conocer todas estas resoluciones y normatividad y hacerla cumplir, ¿no? Porque es lo más importante para que nuestra seguridad de nuestras compañías y de nuestros operadores y de en general todos los trabajadores sea lo mejor posible. Tenemos otra muy importante, ¿no? Que es el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, ¿no? Él nos habla de muchas cosas, pero yo me voy a definir algo específico, que es la parte de la capacitación de los operadores. ¿Listo? Entonces, esto se ha llevado a cabo en todas las compañías. Me parece muy interesante lo que he visto. Las compañías hoy en día están muy interesadas en capacitar los operadores. Igualmente, la labor que las ARPs han cumplido en esto también es muy interesante. Y aquí como la reflexión o la conclusión es que sigamos en este proceso de capacitaciones utilizando entes, ya sean privados o públicos, pero de altos niveles. ¿Listo? En el caso del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje, recuerden, como dijo Mauricio Cardoso en la presentación anterior, la formación por la parte de nosotros es totalmente gratuita. Pueden acceder a ella, en el caso de nosotros, por las páginas de internet.
listo, que con las que encuentra el SENA, o si ya una empresa quiere hacerlo de manera ya más directa, lo pueden hacer a través de nuestras instalaciones acá del Centro de Tecnologías de la Construcción y la Madera, en la autopista Sur 5354, sector Casuca-Suacha, ya sea en la coordinación de certificación por competencia laboral o en la de formación, que es la coordinación de construcción coordinada por Luis Orlando Cortés. Nosotros con mucho gusto lo atenderemos y les brindaremos lo que es certificación por competencia laboral, formación o asesorías, ya sea en la operación de los equipos o en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, continúo con esta parte. La capacitación de los operadores es vital para que se disminuya la parte de los riesgos, pero es importante que estas capacitaciones sean frecuentes. Las estamos haciendo generalmente anuales, pero créanme, para mí lo que he visto, estas capacitaciones hay que hacerlas más frecuentemente y hay que hacerlas muy completas. Adicionalmente del conocimiento, ojo, esto va llevado de la mano con lo que es la parte del conocimiento del manual de operación y mantenimiento del equipo. Porque si nosotros hacemos una capacitación en la que ellos no conocen el manual de operación, van a quedar a su vez muchos vacíos. Todas las máquinas son totalmente diferentes, tienen aplicaciones diferentes, utilizan herramientas diferentes y a su vez van a tener tecnologías diferentes, lo que conlleva a que es totalmente necesario el conocimiento de ese manual de operación y mantenimiento del equipo y la capacitación en cada uno de ellos. Listo, voy a nombrarles acá algunas otras normas que hay a nivel internacional para tener en cuenta en la parte de seguridad en la operación de nuestros equipos, nuestra maquinaria pesada, que es como la Directiva Europea 89392 en la parte de levantamiento de objetos, ¿no? Hay unas condiciones que deben tener las máquinas antes de llegar a hacer levantamiento de objetos. En el caso, por ejemplo, de las excavadoras hidráulicas, que funcionan igualmente como grúas para poder levantar diferentes tipos de objetos o materiales, deben cumplir con ciertas normas de seguridad. Eso es muy importante. Hemos visto que en las excavadoras uno de las causas más elevadas en accidentes es la parte de izaje de carga. ¿Por qué? Porque se está realizando de manera inadecuada. Otra de las normas es la ISO 6395 y 6396, que es la parte de evaluación de niveles de ruido para maquinarias estándar y maquinaria de cabina cerrada, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos avanzar con la tecnología y con la parte de la responsabilidad en poder procurar que nuestros operadores estén protegidos ante cualquier riesgo, y uno de esas tecnologías que nos han podido brindar nuestros fabricantes de maquinaria es tener cabinas cerradas e insonorizadas, lo cual nos permite niveles de ruido muy aceptables dentro de la cabina. Entonces es importante que nosotros entremos en un proceso de evaluación de qué tipo de equipos tenemos en nuestras compañías, qué equipos estamos adquiriendo, qué tipo de tecnologías estamos adquiriendo y si esas tecnologías en realidad satisfacen nuestras necesidades en cuestiones de seguridad. Porque estamos viendo que en Colombia llega cualquier tipo de maquinaria y pues vemos máquinas que tienen muy poca parte de tecnología en la parte de seguridad, y pues eso conlleva a que expongamos más a nuestros operadores y obviamente a todo el personal. Tenemos la parte de las vibraciones, que de la cual también le había hablado nuestro compañero exponente Carlos. Listo, entonces también hay que tener muy en cuenta máquinas que tengan tipos de amortiguación en silla, en cabina, para poder proteger a nuestro operador en esas vibraciones que producen los equipos. Y pues obviamente otra norma que es la ISO 7096, que habla precisamente de la amortiguación de esa silla para proteger al operador de esas vibraciones. Otra cosa a tener en cuenta, por ejemplo, es el uso de máquinas con estructuras ROPS y FOPS para tener una estructura que sea capaz de proteger al operador en caso de vuelco del equipo o caída de elementos encima de la cabina. Casi todos los fabricantes cuentan hoy en día con estas estructuras, más no todos los fabricantes. Es importante que nosotros desde esas áreas de seguridad y salud en el trabajo evaluemos qué tipos de máquinas tenemos, qué tecnologías tienen y si esas máquinas se pueden mejorar en parte de seguridad o si debemos ver la viabilidad de cambiar de equipos. Hemos visto, por ejemplo, cómo en algunos tipos de procesos productivos se usan equipos demasiado antiguos que obviamente pues elevan más los riesgos y que en caso de un accidente pues las lesiones pueden ser mucho más graves para el operador o para las personas que estén al lado del equipo.
Adicionalmente, y uno de nuestros factores, y como para terminar teniendo en cuenta de que el tiempo es corto y pues que necesitamos resolver preguntas, es muy importante que tengamos en cuenta la parte de que nuestra maquinaria aún utiliza motores a diésel. En Colombia hay normatividad tanto en control de las emisiones de gases contaminantes de estos motores para la parte vehicular y la parte de revisión técnico-mecánica de todos los componentes en la parte vehicular, pero en maquinaria estamos un poquito quedados. ¿Cuál es, digamos, mi consejo? Mi consejo es comenzar a hacer seguimiento a estos equipos, qué tipo de tecnología traen en sus motores y pues obviamente comenzar a llevar la idea de crear una norma para el control de este tipo de motores en nuestra maquinaria pesada. Los motores también están regulados. Listo, hay diferentes normas que los regulan, tanto en Europa, en la Unión Europea, como en Estados Unidos. Entonces podemos ver que para los motores diésel de maquinaria pesada tenemos 4 etapas o 4 niveles, que son el nivel 1, nivel 2, nivel 3, A y B, y el nivel 4. Hoy en día ya estamos en el nivel 5, que aunque se está implementando hasta ahora, todavía el más común es el nivel 4. En Colombia es muy poca la maquinaria que tiene nivel 4 en tecnología de motor a diésel. Todavía vemos mucho nivel 3A, 3B y todavía estamos viendo un nivel 2 de tecnología en motores diésel, que si ustedes se dan cuenta, son tecnologías de motor del 2012, es decir, estamos hablando de más de una década. ¿Y eso qué está provocando? Recuerden que parte de la seguridad y salud en el trabajo es que nuestros operadores y las personas no estén expuestas a estos gases contaminantes que son tan dañinos para la salud. Y pues tener motores de tecnologías antiguas va a hacer que estos motores produzcan muchos más gases contaminantes. Y no solamente eso, tengamos en cuenta el daño medioambiental que causamos pues obviamente a nuestro país. Entonces, yo sí aconsejaría a que cada empresa haga también una evaluación de qué tipo de tecnologías estamos utilizando en nuestros equipos en la parte del motor diésel. Y tengamos en cuenta, entre utilicemos tecnologías más antiguas, va a contaminar más y va a consumir más combustible, por lo cual eso va a conllevar a gastos más grandes a la larga. Gastos que podemos tener para hacer inversión en motores más tecnológicos y unos mejores mantenimientos en los equipos. Adicionalmente, tengamos en cuenta que tanto entidades nacionales, internacionales, públicas y privadas han hecho diferentes aportes a la parte de operar seguramente las máquinas, hacer nuestras excavaciones y trabajos productivos en general de manera segura. Y dentro de esas quiero dejar y destaco este trabajo que me parece muy importante y muy interesante, que es esta guía de trabajo seguro en excavaciones, que está precisamente en la página web del Ministerio de Trabajo. Los felicito, es una excelente guía, la trabajo con mis aprendices, la trabajo con diferentes tipos de personas y operadores, en la cual se lleva toda la parte de seguridad para la operación de estos equipos y de realizar esas excavaciones y evitar pues tanta exposición a riesgos, que es lo que menos queremos en nuestras empresas y en cualquier tipo de trabajo. Bueno, yo creo que ya por tiempo, sí señor, ya termino. Me despido de ustedes, les agradezco mucho su atención, la presencia en este tipo de eventos y como les dije, estamos presentes tanto por parte del SENA y las diferentes entidades como el Ministerio de Trabajo para colaborarles en asesorías, capacitaciones, etcétera, para que comencemos a mejorar nuestros sistemas de seguridad y salud en el trabajo y evitar así exponer a nuestros trabajadores y a nosotros mismos a este tipo de riesgos. Muchas gracias, muy amable. Puede continuar, por favor. Muchas gracias por todo. Carlos Eduardo, nos excusa de pronto cortarlo un poquito. Ya sabíamos que el tiempo era muy corto. El tema suyo es bastante interesante. Y muchas personas en el chat pues me preguntan sobre las memorias, pues si estas presentaciones las vamos a recopilar en unas memorias, claro que sí, las vamos a colocar en la página del Ministerio de Trabajo, en el Fondo de Riesgos Laborales, de la Dirección de Riesgos Laborales. Gracias, Carlos Eduardo, nuevamente nuestras excusas, el tiempo pues se nos fue muy rápido en temas tan interesantes. Yo quiero ya despedirme y invitar nuevamente acá al doctor Carlos Efraín,
y también a Víctor Mauricio, que está por acá, agradecerles por su asistencia, conectarse, las personas que están conectadas, alrededor de 300 personas en el transcurso del evento, de este webinar, de este foro. De verdad que sí, muchas gracias. Hay preguntas que nos quedan ahí, vamos a tratar de resolverlas mediante el chat. A una muy puntual y en 30 segundos, Víctor, me preguntan si en este momento de la pandemia el SENA está recibiendo inscripciones para las personas que quieran evaluar sus competencias, certificar sus competencias. En 10 segundos, ¿sí están recibiendo o no? Sí, Carlos, claro que sí, claro que estamos de puertas abiertas y con mucho gusto. Ok, perfecto. Listo. Carlos Eduardo, para usted, me dice un asistente, ¿dónde puede estudiar mantenimiento de maquinaria? ¿De dónde es egresado usted? SENA, ¿a dónde puede estudiar? Una mujer que está interesada en esto, genial, bienvenida al mundo laboral del mantenimiento de maquinaria a las mujeres. ¿Dónde puede estudiar? Claro, nosotros ofrecemos programas de formación tanto en operación de maquinaria pesada como en mantenimiento de maquinaria pesada. Con mucho gusto lo puede hacer a través de la página del SENA, www.senasofiaplus.edu.co. Hay convocatorias mensualmente a partir del mes de septiembre, entonces va a haber mucha oportunidad para todas las personas que quieran ingresar. Perfecto, listo, Carlos Eduardo. Y finalmente, doctor Carlos Efraín, me dicen 10 segundos también, que si el tema de sociodemográfico es lo mismo del perfil sociodemográfico, si lo pueden tener en ese mismo tema, lo que usted explicaba al principio, y dónde pueden encontrar parámetros para seguir ese perfil sociodemográfico o la sociodemografía que usted explicaba al principio. 10 segundos, ¿dónde es lo mismo? ¿Dónde lo pueden encontrar? El perfil sociodemográfico normalmente alude a los hallazgos de una población cuando hacen evaluaciones del estado de salud. Las condiciones sociodemográficas de un cargo simplemente obedecen a la investigación de los requerimientos particulares en promoción y prevención a partir de la detección o de la ilustración, documentación de las condiciones de determinado cargo o grupos de cargos en una población y en una empresa particular. Ok. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, infinitas gracias a las personas que se conectaron, estuvieron durante todo el evento. A ustedes tres, muchas gracias. El ministerio Gracias. está con las puertas abiertas. Cuando quieran asistir a la comisión, bienvenidos a la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de la construcción. Muchas gracias a todos. Voy a finalizar diciéndoles a los asistentes que estarán escuchando o sabiendo de nuevos eventos a través del canal de YouTube del Ministerio. Mil y mil gracias a todos por asistir. Ahí estamos en el Ministerio, en la comisión, atentos a todas sus preguntas y vamos a tratar de resolverlas en lo que queda del día. Muchas gracias por conectarse, que tengan un resto de día, un buen fin de semana feliz con sus familias. Hasta pronto.